Hoy vamos a hablar de Oaxaca, entidad que fue una parte muy importante de mi formación. De niño pasé 5 veranos completos en el Istmo de Tehuantepec, en el campamento de la construcción de la presa Benito Juárez, también conocida como la presa del Marqués, en donde confluyen los ríos Tehuantepec y Taquisistlán en Santa María Jalapa del Marqués, en Oaxaca. Mi tío era el ingeniero responsable de la obra y me llevaba con él todos los veranos. Y además del campamento, las obras, la maquinaria, los trabajadores y los cerros, no había nada más. Lo más cercano era Tehuantepec y Salina Cruz, un poco más allá, Juchitán. A Oaxaca capital íbamos de y hacia México, o bien a veces de fin de semana. En aquel entonces todavía los productores de la región bajaban a los valles de Oaxaca en domingo a vender en la calle sus productos en un tianguis que hunde sus raíces en la época prehispánica. Sin embargo, eso ya no existe. Y así aprendí a comer chapulines, tasajo y mole mucho antes que las agujas norteñas. Y mis días se llenaban de cielos azules y nubes blancas como nieve y noches estrelladas, de cazar chapulines y asarlos en un comal, de coleccionar sapos, ranas e iguanas y de ver volar las águilas tan cerca que creía que podía alcanzarlas de un brinco. He regresado a Oaxaca muchas veces, a veces de paseo y otras de trabajo. Y lo volví a hacer recientemente con la buena suerte de que la CENTE había levantado el plantón intermitente que sostiene en el zócalo capitalino de Oaxaca. La ciudad estaba vestida para la Guelaguetza, esta ya había pasado cuando yo fui, pero el turismo recorría las calles abundantemente. Llenaba sus restaurantes, galerías, tiendas, mezcalerías, sus zonas arqueológicas y supongo que también sus playas. El centro turístico de Oaxaca está limpio, seguro y muy bien cuidado. Sus museos refulgen en belleza y en riqueza. La atención del oaxaqueño es esmerada y cálida, cosa que desgraciadamente se ha venido perdiendo en otros centros turísticos. Pero la bonanza de esta faceta puede ser un espejismo si nos encerramos en su burbuja. Oaxaca, junto con Michoacán, Guerrero, Chiapas, siguen sufriendo de inviabilidad económica, atraso educativo, desnutrición infantil, injusticia social, miseria, discriminación, corrupción, abuso político y un sindicato magisterial verdaderamente abusivo y faccioso. Sin obviar, por supuesto, el problema de la violencia y del crimen organizado. La población en pobreza en Oaxaca alcanza el 58.4% con números del 22. Es cierto, bajó del 68% en 2016 al 58% en el 2024. Pero 1 de cada 5 oaxaqueños vive en la pobreza extrema y posiblemente los porcentajes sean superiores después de la pandemia. Con datos del 22, el rezago educativo alcanza el 29% de la población. En servicios de salud, el 65.7%. En seguridad social, el 74.3%. En servicios básicos de vivienda, agua, drenaje, iluminación, seguridad, 55.2%. Acceso a la alimentación nutritiva, el 28.6%. Y la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza de ingresos alcanza el 61.4%. Oaxaca es la entidad con mayor diversidad poblacional en el país, con 2.7 millones de indígenas, agrupados en 16 pueblos originarios, al que se suma uno afro-mexicano muy importante. Y con un 31% de su población hablante de 15 lenguas autóctonas e infinidad de dialectos y mezcolanzas entre ellas. En contrapartida, el presupuesto destinado a la atención de estas franjas sociales es de 48.6 millones de pesos al año. Nada, absolutamente nada, en comparación con los 4,000 millones de pesos que se levantó la CENTE en el último plantón en la Ciudad de México, negociando con el gobierno federal.
4.000 millones de pesos, que representan aproximadamente una quinta parte de los 22.000 millones de pesos que este año tuvo el INE para organizar las elecciones más complejas y grandes de toda la historia nacional. Y 4.000 millones de pesos que levantó en una sola negociación. Mientras tanto, cada 6 de 10 oaxaqueños, el 60% de la población de 15 o más años en situación de rezago, no tiene instrucción formal o no ha concluido su primaria. Y a la crisis nacional generalizada de salud, en Oaxaca se suma que al Hospital General le están haciendo unas obras de remodelación mal planeadas, sin cesar las atenciones médicas, lo cual pone en riesgo a los enfermos, doctores, enfermeras, enfermeros y familiares. La inflación en Oaxaca, por otro lado, es 1.28% más cara que el resto del país. Y si bien hay trabajo, principalmente en estos momentos de turismo, se reporta un índice de abandono laboral muy alto porque los salarios, no obstante haberlos, no son suficientes para mantener una familia. Sí, Oaxaca ha sido, es y seguirá siendo una belleza y un portento, un orgullo, rica en cultura y en sus hombres y mujeres, en su historia magna, en su cocina sin igual, en su paisaje y orografía, en sus colores y en sus nubes. Pero también ha sido, es, y por lo visto seguirá siendo por mucho tiempo, una herida en el corazón de México, hasta que logremos que se salve de sus salvadores y de sus opresores.